Y comenzamos rápidamente porque vamos a charlar con el diputado nacional Martín Arjol, que ya está en línea, y le agradecemos obviamente la amabilidad de atendernos en esta mañana. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Tal, mucho mío y obviamente un saludo enorme para todos sus oyentes. Bien, Martín, bueno, usted encabeza la fórmula para gobernador del Frente Juntos por el Cambio, acompañado por Natalia Dorper del PRO. Esto fue definido hace ya un tiempo, digamos, bastante rápidamente, en un escenario con las discusiones del caso, pero que no pasó a mayores, básicamente, ¿no? Vamos al punto. ¿Con qué diagnóstico se parte desde el Frente en esta campaña, que además va a ser vertiginosa? Las elecciones son dentro de algunos días nada más, el 7 de mayo. Bueno, primero, nuestro espacio Juntos por el Cambio es un espacio que convoca a distintos sectores políticos, al radicalismo, al PRO, a los sectores del peronismo, a sectores independientes, y en eso estamos muy contentos del proceso que hemos tenido para la selección de los candidatos, respetando de que sabemos que no creemos en el dedo ni en la visión única de una persona, y en ese sentido hemos avanzado en la selección de nuestros candidatos, cada uno de su partido por su mecanismo, convención, asamblea, como tiene que ser de manera democrática. Nuestro espacio nació en el 2015 en un proceso interno, y ese es un proceso siempre sano, si sabemos, y nosotros lo tenemos en claro, que por sobre las aspiraciones personales está la construcción de una alternativa, que en la provincia de Misiones, después de mucho tiempo, vamos a tener la posibilidad de mostrarle a los misioneros una alternativa al gobierno de la Renovación. Y creo que después de 20 años de gobierno, hay materia pendiente en la provincia de Misiones, que tiene que ver con cuestiones profundas, pero también con cuestiones estructurales de luz y agua. Yo vengo recorriendo la provincia y estos dos factores se repiten en cada una de las localidades. ¿Qué pasa con el tema y además, salud en las localidades del interior también? También, mirá, la semana pasada, el día jueves, estuve en San Pedro. No me lo contaron, fui al hospital. El hospital tiene 6 médicos, de los cuales 3 estaban de vacaciones, 2 no estaban en el hospital y solo uno estaba atendiendo emergencias. Era cerca de las 4 de la tarde. Entonces, la cuestión sanitaria, de hecho, hoy viene a la ciudad de Posada, Rubinstein, con quien estamos trabajando, y con la Fundación ALEN, con quien está trabajando la propuesta sanitaria para la provincia de Misiones, con una visión de cuestiones sanitarias de periferia centro, en donde estamos abordando un plan de erradicación médica para obviamente impulsar la erradicación de médicos en el interior de nuestra provincia, de médicos especialistas. ¿Y eso cómo sería? Porque, digamos, se ha intentado sin mucho resultado, que digamos. Bueno, a ver, lo primero que tenemos que hacer es una convocatoria de los especialistas en la provincia de Misiones a sentarse en las distintas localidades donde necesitamos especialistas, ¿no? Y lo vamos a hacer, obviamente, mejorando la remuneración de los médicos en general, y en particular con respecto a estos médicos que vayan a sentarse a esas localidades en donde se necesitan especialistas, garantizándole el acceso a la vivienda y la educación de sus familias. Este es un modelo que se ha replicado con mucho éxito en la provincia de Jujuy, y además vamos a trabajar también con becas para los estudiantes. Esto lo vamos a hacer en conjunto con los intendentes, para que los chicos que quieran estudiar medicina puedan ir a perfeccionarse o a terminar sus estudios en medicina, con la contraprestación de poder volver y ejercer y devolver ese aporte que va a hacer el Estado provincial a la salud médica provincial. Digamos, además, vamos a avanzar también porque necesitamos una red de traslado eficiente en la creación del SAME misionero. Esto es la posibilidad de que tengamos no solo ambulancias, sino que las ambulancias tengan personal capacitado, paramédicos, para poder brindar de manera eficiente la atención en esta unidad de traslado. Porque, a ver, hospitales de alta complejidad en cada punto o en cada localidad, materialmente es imposible, pero sí lo que podemos tener son unidades de traslado terrestres y aéreas que garanticen que podemos llegar en no más de 15-20 minutos a un centro de asistencia de alta complejidad y salvar la vida de los misioneros.
me pasó en Puerto León, en donde hemos armado un sublema y muchos de los vecinos me decían, Martín, acá, si nosotros no trabajamos con el intendente, la ambulancia no nos lleva. Entonces, esta situación no puede pasar, digamos, la asistencia médica es para todos los misioneros sin ningún tipo de tinte político ni de compromiso político, ¿no? Bien, otro tema que me parece importantísimo, que es el acceso al primer empleo, al trabajo remunerado de los más jóvenes. Los números de lo último conocido, creo que son 2020, dicen que en Misiones los jóvenes de entre 19 y 24, es decir, los que están recién entrando al mercado laboral, hay por lo menos entre un 12 y un 13% de desempleados, digamos, mucho más que en los grupos de edad un poco mayores. ¿Cuál es la propuesta para ese sector, para ese segmento de la población? Mira, hay dos cuestiones que hay que marcarlas. La primera, y que es un dato menor, y que yo no creo que sea un problema, sino que es una potencialidad que tiene nuestra provincia. Casi el 70% de nuestra provincia es menor de 40 años. Entonces ahí tenemos una potencialidad única donde tenemos que apostar en la discusión de uno de los temas que vos planteaste. Pero, por ejemplo, otro es el acceso a la vivienda. Además, vos planteaste el primer empleo, cómo accedemos al primer empleo. Y ahí también hay una contrapregunta o algo que tenemos que hacer fundamentalmente de preparar a esos chicos. El sistema educativo de la provincia de Misiones debe ser claramente rediscutido y lo tenemos que hacer porque la verdad que es injusto que alguien que ama la docencia para poder titularizar o para poder ejercer la docencia tenga que ponerse un chaleco de un color. Nosotros vamos a llevar un gobierno en donde lo que queremos es que el mejor docente esté frente al aula, no importa el chaleco que tenga. Y para eso vamos a rediscutir la currícula y también vamos a rediscutir la grilla salarial en donde vamos a crear o le vamos a dar relevancia a un ítem clase, que es docente que está delante de la clase, docente que va a ganar bien, al que le vamos a exigir la capacitación y no como suele ocurrir esta compra de títulos o de puntos, no, verdaderamente que sea mejor y sin importar si quiere estar en un gremio, eso es independiente, no interesa, lo que importa es que sea el mejor. Y esto tiene relación con lo que vos decías, porque para el primer empleo tenemos que generar particularmente la capacitación y la formación, y ahí entra en consecuencia también lo que tenemos que reforzar del sistema educativo, que son, por ejemplo, las EFA, tenemos que duplicar la cantidad de EFA, tenemos que duplicar la cantidad de escuelas de jornada extendida, tenemos que trabajar en las escuelas técnicas. Estuve en una escuela técnica del Soberbio que da clases en un CAP, o sea, en un salón de uso múltiple, y su taller es una casa de madera. Entonces tenemos que potenciar los instrumentos para que los jóvenes terminen el proceso educativo sabiendo, porque yo tengo la convicción de que la educación, yo soy docente, ¿no? Y la educación para mí no es la posibilidad de que un chico pueda ponerse el guardapolvo blanco. Por lo menos hoy no lo debería ser. La educación es la posibilidad que ese chico que se pone un guardapolvo blanco tenga la posibilidad de terminar el proceso educativo sabiendo. Porque si no, supuestamente garantizamos un sistema educativo, pero cuando termina el sistema educativo secundario, los chicos fracasan. En el ámbito universitario, de cada dos que ingresan, el primer año fracasa uno. Y después fracasan en el ámbito laboral porque no lo preparamos para el mercado laboral que exige la provincia de Misiones, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que trabajar fuertemente para tener en claro estos conceptos, ¿no? La otra cuestión que me parece que es interesante a la luz de la distribución poblacional y geográfica de la provincia, el departamento capital, Posadas, Candelaria, Garupá, concentra casi el 50% de la población y también de los servicios. ¿Hay mucho contraste con el interior, sí o no? Y por otro lado, ¿cómo se puede atemperar o mejorar esa situación de los que viven más alejados, Alto Uruguay, Alto Paraná, en relación a la capital? Mira, yo lo entiendo porque en las recorridas que hago hay un reclamo casi sistemático del interior de la provincia de que mucho de lo que hay en la provincia está en Posadas y que la gente del interior no puede disfrutar de esa situación. Entonces claramente tenemos que trabajar en una provincia con una visión más federal. No es justo que aquí tengamos centro de conocimiento, Silicon Misiones, que la gente tenga agua normalmente y en el interior no haya nada. Hay que trabajar
fuertemente en el interior de la provincia y para eso tenemos una propuesta concreta. Nosotros no queremos someter, como se somete hoy a los intendentes, haciendo venir a la ciudad de Posadas para ver si pueden conseguir 1 o 2 cuadras de cordón cuneta. Nosotros tenemos la coparticipación, y es verdad, y en este reclamo vamos a seguir haciendo, más baja de la Argentina, digo la provincia de Misiones, ¿no? Y vamos a seguir reclamando. Por ejemplo, Formosa recibe el doble con la mitad de habitantes. Vamos a seguir reclamando. Ahora nadie dice, nadie habla de la coparticipación que le da la provincia a los municipios, que es la más baja de la Argentina, solo el 12%, cuando otras provincias dan el 20% o la media nacional es del 16%. Entonces, en ese concepto nosotros vamos a, en los primeros 4 años de gestión, a dar un punto por año, es decir, vamos a llevar de 12 a 14 los puntos de coparticipación, con lo que le vamos a dar más recursos a los municipios, con una cláusula que esos recursos tienen que ir asignados a obras de infraestructura. No queremos que darle plata a los intendentes para que sumen más empleados, sino para que mejoren la calidad de vida de los vecinos. Entonces, de esa manera vamos a ir cambiando esta lógica de que está todo en la capital o en el centro metropolitano, para que el interior también crezca y para que en definitiva se generen oportunidades en estas localidades y los vecinos de esas localidades no tengan que venir a vivir al centro de la provincia o en realidad a la zona metropolitana, o en algunos casos, como se establece a veces por necesidad, ir al centro del país o irse de la Argentina, ¿no? Nosotros vamos a plantear esta idea de un punto de coparticipación, que son muchos recursos para cada uno de los municipios, y ya no van a tener que pedir al gobernador que le haga una cuadra de cordón cuneta, sino que va a tener sus recursos propios, ¿no? Volvemos al tema vivienda, que me parece muy importante, lo dejamos como trunco y hay mucho que desarrollar allí. La provincia tiene desde hace muchos años indicadores muy malos en relación no solamente a vivienda, sino también a hábitat, es decir, a la calidad de los servicios que recibe, el acceso al agua potable, el acceso a cloacas, por ejemplo. Siempre ha sido una provincia con problemas en este sentido, saneamiento deficiente, digamos, lo que impacta también en la salud. ¿Cómo ven primero qué diagnóstico tienen, qué fotografía tienen de la situación y luego cómo se encara una solución integral a este tema, volviendo al planteo inicial, ¿no? Sobre todo en el interior? Bueno, a ver, acá hay 2 puntos. El primero tiene que ver con que nosotros vamos a llevar adelante una política agresiva de regularización de tierra. En las recorridas uno entra picada adentro y en lugares donde tiene responsabilidad la provincia, ¿no? Que son las tierras fiscales provinciales. Obviamente vamos a articular con las tierras fiscales nacionales. Pero en las provinciales hay gente que está sentada con un permiso de ocupación hace 40 años. Entonces el Estado tiene que trabajar en darle un título, darle la propiedad, que eso implica que ese colono o ese productor empieza a cultivar sus sueños ahí, sepa de que si le pasa algo esa propiedad va a quedar para su familia, para sus hijos, que empieza a arraigarse. Después de 40 años es un tiempo prudencial para que demuestre lo que en el derecho civil se dice como el ánimo de poseer, digamos, ¿no? Entonces el Estado tiene que entregar esas tierras, pero también porque nosotros queremos claramente generar que se paguen los impuestos. O sea, hay que darle la titularidad de esa tierra y generar esta posibilidad para que tengan esa posibilidad de arraigarse. Y el otro tema es también que tenemos que recuperar al Instituto de la Vivienda, al IPRODA, como un instituto habitacional con una visión social. Si no, terminan accediendo a la propiedad únicamente los que pueden, o únicamente los que tienen un amigo que le puede meter en el sorteo. Entonces nosotros tenemos que recuperar el IPRODA como un instituto social de la vivienda, con una política atada con nuestra matriz productiva de la madera. Hay modelos de la década del 80 de viviendas que aún están en pie, como son la Ñanderoga, con sistema de tecnología que tenemos hoy de impregnación. Podemos tener viviendas de madera de excelente calidad, no como las que hay de excelente calidad, y brindar vivienda. Y obviamente una política que tiene que también estar presente el Estado, que son los loteos con servicio. Pues tenemos que generar una política porque, como te decía al principio cuando hablábamos de la cuestión jóvenes, esta población en un 70% menor de 40 años ya tiene una demanda enorme de las cuestiones esenciales, luz, agua, pero primer empleo, acceso a vivienda, salud, y son temas que tenemos que abordar porque después de 20 años son deudas pendientes. Y creo que aún las que se fueron cubriendo, creo que podemos, y estoy convencido, podemos estar mucho mejor
que en estos 20 años, ¿no? Bien, pobreza, un tema acuciante para toda Argentina, pero me interesan los números publicados, los últimos conocidos al menos, a que tuvimos acceso son de 2020, y nos hablan también del aglomerado Posadas, que es el que habitualmente se releva, ¿no? Creo que solamente 2 o 3 otros aglomerados en el interior y nada más, al menos por la encuesta permanente de hogares, y esto nos dice que la pobreza en Posadas o en el Gran Posadas fue casi 6 puntos porcentuales superior al promedio nacional. Hablemos un poco de eso, porque es un tema muy complejo. Bueno, pero a ver, un poco lo que tenemos que discutir ahí es el tema de lo que hablábamos, la educación, cómo generamos la educación. No hay un hecho más revolucionario que capacitarse, que educarse, que prepararse para un mundo que cada vez nos va a demandar más preparados y que si no lo estamos vamos a estar excluidos a trabajos menores, menos remuneración y obviamente en un proceso inflacionario que impacta enormemente en la pobreza. La inflación es el gran problema que tiene la Argentina y es la herramienta con la cual hoy se aplasta a los pobres. Fíjate lo que ha sido la inflación del último mes. Casi 10% de inflación en alimentos. O sea, es terrible para los que menos tienen, porque los que menos tienen son los que más gastan en alimentos. Entonces la inflación no fue de 6,5, fue del 10, porque a esos indigentes, que hoy son casi 3 millones de personas, les golpea directamente. Y ahí, como te decía, tenemos que trabajar en la educación, en esta reforma impositiva. Tenemos que generar una provincia en donde esta aduana paralela absurda no exista. Y esto no quiere decir que yo quiero eliminar los impuestos, no, yo quiero eliminar los impuestos que son distorsivos y que impiden que industrias se asienten acá y que se genere empleo y que en definitiva tu proveedor, y no estoy hablando del gran empresario, estoy hablando de una persona que decidió emprender en su casa y compra ropa en otra provincia y en la otra provincia te dice no, yo a Misiones no te mando, fíjate, pagamos los ingresos brutos. Entonces son impuestos, regímenes de retenciones absurdos que terminan lastimando el aparato productivo, que terminan lastimando la posibilidad de emprender, y en definitiva los que pueden se van de la provincia, o aún más perverso, los que pueden van al Superior Tribunal de Justicia como una gran empresa que lo planteó y ganó un amparo y hoy no paga esos impuestos. Entonces tenemos dos opciones, o dejamos una provincia para los grandes o discutimos una provincia que genere oportunidades. Y ahí está el fenómeno de la pobreza, en donde todos estos efectos terminan excluyendo cada vez a los que menos tienen y generando menos oportunidades, si no pensamos también en lo primero que estábamos hablando, que es la cuestión educativa, ¿no? Bien, me gustaría ir redondeando por este lado, ¿no? Usted decía al principio de la nota, usaba la palabra mostrarle a los misioneros. Ahora, mostrar en una provincia con una hegemonía tan fuerte desde el punto de vista comunicacional como la que tiene el partido de gobierno, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo están resolviendo ustedes? Ya, nosotros, obviamente, medios como el tuyo, agradecemos enormemente la posibilidad de contar nuestras propuestas, porque la verdad que no hay muchos medios, pero creemos en el mano a mano de la gente, en contarle nuestras propuestas, nuestras ideas, nuestra visión, que puede no gustar, porque yo escucho mucha crítica del oficialismo a lo que planteamos. Puede no gustar lo que queremos. Ahora es una propuesta. Por primera vez los misioneros tienen dos alternativas: o lo que ha ocurrido en 20 años en la provincia de Misiones, o lo que estamos planteando nosotros. Y nosotros le pedimos solo 4 años, no le pedimos 20 al misionero, 4 nada más, para mostrarle que todas estas cuestiones se pueden hacer, podemos trabajar en una visión productiva, podemos eliminar la aduana paralela sin que eso afecte el funcionamiento, porque no pasa en otra provincia y las otras provincias funcionan sin ningún tipo de problema, aún las que tienen situaciones de recursos o de coparticipación que las afecta. Entonces, en realidad estamos trabajando de esa manera. Hoy las redes sociales son un medio que nos sirven, pero no hay nada como el contacto con la gente y la prioridad, y en eso también lo estamos demostrando, recorriendo localidades pequeñas. Te decía el caso de Puerto León, pero el sábado estuve en Ruiz de Montoya. O sea, nosotros estamos yendo hasta la localidad más chiquita, y le estamos dando la prioridad a todas las localidades, porque para nosotros donde hay un misionero
ahí tenemos que estar planteando estas propuestas y bueno, confiamos también en que la gente después de 20 años nos dé esta oportunidad que le estamos pidiendo de Cuatro para demostrar que los misioneros podemos estar mejor y que sobre todo los misioneros merecemos más, ¿no? Martín Arjol, muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias a vos. Martín Arjol charlaba con nosotros, candidato a gobernador, abogado, joven abogado, hombre de la Unión Cívica Radical, encabeza la fórmula del Frente Juntos por el Cambio en la provincia de Misiones, con Natalia Dorper como compañera de fórmula del PRO, y hablábamos de varias cuestiones, ¿no? Básicamente lo que nos interesa en este segmento a nosotros es ser un canal desde el cual los candidatos desarrollen su plataforma o su propuesta. Les dejamos a ustedes, los que están del otro lado, obviamente, el análisis más puntilloso en todo caso de lo que escuchan, ¿no?